En la cúspide de una guerra santa, el líder más sabio no fue el rey de 20 años que comandaba el ejército cruzado, sino su adversario de 12 años, el sultán Mehmed II, quien tuvo la humildad de admitir su inexperiencia y ceder el mando. Esta asombrosa decisión, un acto de inteligencia estratégica que contrastaba con la arrogancia de su enemigo, plantea una pregunta fundamental. ¿Qué define realmente a un gran líder? ¿La corona que lleva o la sabiduría para reconocer cuándo no debe liderar? Para responder a esta pregunta, debemos retroceder no a los campos de batalla ensangrentados, sino a los pasillos del poder, donde las semillas de la victoria y la derrota se siembran mucho antes de que se desenvaine la primera espada. A principios del siglo XV, el sultanato otomano era una marea creciente, una fuerza imparable que lamía las costas de Europa con una confianza metódica y aterradora. Bajo el liderazgo de sultanes dotados y poderosos, se expandía como una mancha de aceite sobre un mapa, absorbiendo los pequeños reinos y beyliks de los Balcanes y Anatolia. Su estrategia era tan simple como letal: atacar donde existía la inestabilidad, explotar la desunión cristiana y consolidar su poder con una administración sorprendentemente tolerante hacia sus nuevos súbditos cristianos, creando una estabilidad que los antiguos amos de esas tierras rara vez habían ofrecido. Las grandes cruzadas organizadas para detenerlos, como las de Nicópolis, se habían estrellado contra la roca de la disciplina otomana y la desorganización cristiana, asegurando una hegemonía turca que parecía destinada a perdurar. Mientras tanto, el bastión que se erigía como la principal barrera contra esta marea, el reino de Hungría, se estaba desmoronando desde dentro. La muerte del legendario rey Segismundo en 1437 había dejado un vacío de poder que la naturaleza política aborrece, un vacío que pronto se convirtió en una crisis en toda regla. Su yerno y sucesor, el rey Alberto, reinó apenas 2 años antes de morir en 1439, dejando a su viuda, Isabel, con un niño nonato, Ladislao el Póstumo. Hungría, una nación en la primera línea de una guerra existencial, se encontró de repente sin rey, sin líder, a la deriva en un mar de amenazas. Los nobles húngaros, desesperados, miraron hacia el norte, hacia Polonia, y llamaron al joven rey Vladislao III para que asumiera la corona de San Esteban. Era una apuesta desesperada, la unificación de 2 coronas en la cabeza de un joven de apenas 20 años, con la esperanza de que su poder combinado pudiera hacer lo que Hungría por sí sola ya no podía. Vladislao aceptó, y tras su coronación húngara, nunca más regresó a su tierra natal, asumiendo el gobierno de su nuevo y turbulento reino, junto a una figura que proyectaría una sombra tan larga como la suya propia: el influyente y formidable noble, Juan Hunyadi. Hunyadi era el martillo de Hungría, un veterano curtido en innumerables escaramuzas fronterizas, un hombre que entendía la mentalidad otomana como pocos cristianos lo hacían. Él era la experiencia, la pragmática fuerza militar que debía anclar la ambición y la juventud de su nuevo rey. La situación era crítica. Aprovechando la confusión húngara, el sultán Murad II había intensificado sus incursiones, convirtiendo finalmente a Serbia en una provincia otomana en 1439, y obligando a su déspota, Juraj Branković, a huir a Hungría. El siguiente objetivo lógico era la fortaleza clave de Belgrado, la puerta de entrada a las llanuras húngaras. Murad la asedió en 1440, pero la fortaleza resistió. Obligado a regresar a Anatolia para sofocar una revuelta de los Karamánidas, el sultán dejó tras de sí una oportunidad, una ventana que la cristiandad se apresuró a aprovechar. La Iglesia Católica Romana, siempre defensora de una gran cruzada, vio su momento. Con las guerras civiles en Hungría y Bizancio finalmente concluidas, las negociaciones para una ofensiva a gran escala comenzaron en serio. El impulso necesario para transformar los planes en acción lo proporcionó el propio Hunyadi. Entre 1441 y 1442,
sus victorias resonaron por toda Europa. Derrotó a Ishak Pasha, aniquiló casi por completo al ejército de Messid Bey en Transilvania y aplastó una incursión de venganza liderada por Shehabeddin Pasha, el gobernador general de Rumelia. Estas victorias, audaces y decisivas, encendieron una chispa de esperanza. Branković se unió, soñando con liberar Serbia. En Roma, el Papa Eugenio IV publicó una bula de cruzada el 1 de enero de 1443. El ambiente era de un optimismo febril. Los informes sugerían que los turcos estaban debilitados, que expulsarlos de Europa sería fácil. En la Dieta de Buda, el Domingo de Ramos de 1443, se proclamó la guerra contra el sultán Murad II. Un ejército de 40.000 hombres, en su mayoría magiares pero con contingentes de toda Europa, se puso en marcha bajo el mando del joven rey Vladislao, con Hunyadi como su comandante supremo en el campo. La campaña inicial fue un éxito embriagador. Tomaron Niš, luego Sofía, y el camino hacia el corazón del poder otomano parecía abierto. Pero entonces, en el paso de Zlatitsa, el invierno y una defensa otomana bien preparada los detuvieron en seco. A pesar de la derrota, la campaña había demostrado que los otomanos no eran invencibles. Este relativo éxito condujo a un momento que alteraría el curso de la historia. Entre junio y agosto de 1444 se llevaron a cabo negociaciones de paz en Edirne. El sultán Murad II, quizás cansado de la guerra constante y preocupado por las amenazas en sus fronteras anatolias, ofreció condiciones generosas. Serbia sería restaurada como un estado tapón bajo el gobierno de Branković. Se establecería una tregua de 10 años y se pagarían cuantiosas indemnizaciones. Para los húngaros, especialmente para Hunyadi y el rey Vladislao, quienes habían jurado sobre la Biblia no hacer una paz separada sin el consentimiento del Papa, aceptar era un acto de perjurio. Sin embargo, las condiciones eran demasiado buenas para ser rechazadas. La paz fue acordada, y el rey y sus comandantes regresaron a Hungría. Pero el cardenal Julián Cesarini, el legado papal que había sido el motor ideológico de la cruzada, no estaba satisfecho. Argumentó con fervor que un juramento hecho a un infiel no tenía validez, y que romper el tratado era no solo permisible, sino un deber sagrado. La noticia que llegó poco después cimentó su posición y empujó a los cruzados hacia el abismo. El sultán Murad II, creyendo haber asegurado la paz en su frontera occidental, hizo algo impensable. Abdicó. Se retiró a una vida de contemplación en el suroeste de Anatolia, dejando el vasto y poderoso imperio otomano en manos de su hijo de 12 años, Mehmed II. La noticia cayó como una bomba en las cortes cristianas. Un niño en el trono del sultán. Un imperio gobernado por un gobernante inexperto, vulnerable, una fruta madura lista para ser arrancada. La tentación fue irresistible. La tinta del tratado de paz apenas estaba seca, pero la oportunidad parecía demasiado grande para dejarla pasar. La facción belicista, liderada por Cesarini y el joven y ambicioso Vladislao, ganó el argumento. El tratado fue repudiado. Se reunió un nuevo ejército, más pequeño pero imbuido de un sentido de certeza divina y oportunismo estratégico. Se pusieron en marcha una vez más, esta vez con el objetivo de marchar por la costa del Mar Negro hasta Varna, donde se encontrarían con una flota papal y veneciana, que bloquearía los Dardanelos, atraparía a los ejércitos otomanos en Europa, y los aniquilaría de una vez por todas. En el lado otomano, la situación era de un peligro extremo. Un nuevo sultán, un niño de 12 años, enfrentaba una invasión de un ejército cristiano perjuro en los Balcanes y la amenaza siempre presente de los Karamánidas en Anatolia. La historia está llena de ejemplos de jóvenes príncipes que, en su afán por demostrar su valía, llevaron a sus reinos a la ruina, cegados por la arrogancia y la sobreconfianza.
Este era el momento de Mehmed, su oportunidad de forjar su leyenda. Pero aquí es donde la historia da un giro, donde el niño sultán demostró una sabiduría que desmentía su edad. Reconoció el peligro, y lo que es más importante, reconoció su propia falta de experiencia. No se sabe con certeza si fue su propia decisión o si fue influenciado por sus sabios consejeros, pero el resultado fue el mismo. Dejó su ego a un lado y miró hacia su padre retirado. Mehmed II envió un mensaje a su padre, Murad, pidiéndole que regresara y liderara los ejércitos. Murad, disfrutando de su retiro contemplativo, se negó. Estaba harto de la guerra, del gobierno, de la sangre. Había entregado el poder y no tenía intención de recuperarlo. Fue entonces cuando el joven Mehmed, frustrado pero astuto, escribió la famosa carta que cambiaría el destino de la batalla, y con ella, el de Europa. Las palabras exactas se han perdido en la leyenda, pero su esencia resuena a través de los siglos. Si tú eres el sultán, ven y lidera tus ejércitos. Si yo soy el sultán, te ordeno por la presente que vengas y lideres mis ejércitos. Ante tal lógica irrefutable, ante tal súplica que era a la vez una orden filial y un edicto imperial, Murad no pudo negarse. Dejó su retiro y regresó para tomar el mando del ejército otomano. Mientras tanto, el ejército cruzado avanzaba rápidamente a través de Bulgaria. Las fortalezas otomanas fueron soslayadas, y los búlgaros locales, de Vidin, Oryahovo y Nicópolis, se unieron a sus filas, viendo en ellos a sus libertadores. El 10 de octubre, cerca de 7,000 jinetes valacos bajo el mando de Mircea II, hermano mayor del famoso Vlad el Empalador, se unieron a la fuerza, reforzando su caballería. El ejército papal mixto estaba compuesto principalmente por húngaros, polacos y bohemios, que sumaban alrededor de 16,000 hombres, junto con destacamentos más pequeños de checos, caballeros papales, alemanes, caballeros teutónicos, bosnios, croatas, búlgaros, lituanos y rutenos. Era un ejército formidable, pero también una amalgama de lenguas y lealtades. A finales del 9 de noviembre, mientras los cruzados acampaban cerca de la ciudad costera de Varna, sus exploradores informaron de una noticia alarmante. Un enorme ejército otomano, de 30 a 40,000 hombres, se acercaba desde el oeste. Murad II, moviéndose con una velocidad asombrosa, había cruzado los Dardanelos, burlando el bloqueo naval veneciano, y ahora estaba a punto de atraparlos. Hunyadi convocó un consejo de guerra supremo durante la noche. La situación era desesperada. Estaban atrapados entre el Mar Negro al este, el lago de Varna al sur, las empinadas y boscosas laderas de la meseta de Franga al norte, y un enemigo que los superaba en número al oeste. El cardenal Cesarini, el mismo hombre que había abogado con tanta pasión por romper la paz, ahora insistía en una retirada rápida y vergonzosa. Cuando quedó claro que la huida era imposible, propuso una defensa desesperada utilizando su Wagenburg, un círculo de carros de guerra fortificados, hasta que la flota cristiana, su única esperanza, pudiera llegar. Los magnates húngaros y los comandantes croatas y checos, al ver la abrumadora fuerza del enemigo, lo apoyaron. Pero el joven rey Vladislao, de 20 años, y su comandante de campo, Juan Hunyadi, rechazaron las tácticas defensivas. Fue Hunyadi quien expresó su espíritu indomitable con palabras que se grabarían en la memoria de los supervivientes. «Escapar es imposible», declaró, su voz resonando en la tienda iluminada por antorchas. «Rendirse es impensable. Luchemos con valentía y honremos nuestras armas». Vladislao, joven, impetuoso y ansioso por la gloria, aceptó esta postura y le dio el mando completo a Hunyadi. En la fría y brumosa mañana del 10 de noviembre de 1444, Hunyadi desplegó su ejército para la batalla. Era una obra maestra de organización táctica, diseñada para maximizar sus fortalezas
y mitigar su inferioridad numérica. En el centro, formó el núcleo duro de su ejército: 2 estandartes de los guardaespaldas polacos y húngaros del rey, mercenarios reales húngaros y los estandartes de los nobles húngaros más leales. Detrás de ellos, como una reserva móvil y poderosa, se encontraba la caballería valaca de Mircea II. El flanco derecho, que se apoyaba en una zona pantanosa, estaba compuesto por 5 estandartes. El obispo Jan Dominek de Baradín lideraba la fuerza con su estandarte personal, mientras que el cardenal Cesarini comandaba un estandarte de mercenarios alemanes y otro bosnio. El obispo de Eger dirigía su propio estandarte, y el gobernador militar de Eslavonia, Ban Franco Talozzi, comandaba una unidad croata. El flanco izquierdo, también con 5 estandartes, estaba bajo el mando de Miguel Szilágyi, cuñado de Hunyadi. Estaba compuesto por los veteranos transilvanos de Hunyadi, búlgaros, mercenarios alemanes y estandartes de otros magnates húngaros. Protegiendo la retaguardia y el campamento, cerca del Mar Negro y el lago, se encontraba el formidable Wagenburg. Este fuerte móvil, defendido por entre 300 y 600 mercenarios checos y rutenos bajo el mando del hetman Seika, estaba tripulado por polacos, lituanos y valacos. Cada carro, equipado con bombardas, estaba defendido por 7 a 10 soldados, formando una fortaleza casi inexpugnable. Frente a ellos, el ejército otomano se desplegó con una disciplina imponente. El centro otomano estaba formado por la élite de su ejército, los genízaros, y levas de Rumelia, desplegados alrededor de 2 túmulos funerarios tracios. Desde la cima de uno de ellos, el propio sultán Murad II observaba y dirigía la batalla, una figura tranquila y experimentada en medio de la tormenta que se avecinaba. Los genízaros se habían atrincherado detrás de zanjas y 2 empalizadas, creando una posición defensiva formidable. El ala derecha otomana estaba compuesta por Capuculus y Sipahis de Rumelia, mientras que el ala izquierda estaba formada por la temida caballería ligera de los Akinjis, Sipahis de Anatolia y otras fuerzas. Arqueros genízaros y la caballería ligera Akinji también se desplegaron en la meseta de Franga, listos para hostigar los flancos cristianos. La batalla comenzó con un asalto feroz de la caballería ligera otomana del ala izquierda contra los croatas de Ban Franco Talozzi, en el flanco derecho cristiano. Pero los cristianos estaban preparados. Respondieron con un fuego devastador de sus bombardas y armas de fuego, deteniendo el ataque en seco. Envalentonados por este éxito inicial, los soldados cristianos del flanco derecho cometieron un error fatal. En lugar de mantener su formación, rompieron filas y persiguieron a los otomanos en retirada en una persecución desordenada, adentrándose cada vez más en el campo de batalla y alejándose del núcleo principal de su ejército. El impulso era bueno, pero la táctica era desastrosa. La caballería otomana, veterana de innumerables batallas, hizo exactamente lo que Hunyadi habría temido. Fingieron una retirada, atrayendo a los cristianos desorganizados hacia una trampa. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos y aislados, la caballería de reserva otomana los atacó brutalmente por el flanco. Los cruzados, atrapados y sin apoyo, lucharon con la valentía de la desesperación, pero la falta de una estrategia cohesionada en su flanco derecho resultó fatal. La línea se rompió. Las tropas entraron en pánico y se retiraron en completo desorden, intentando huir hacia la pequeña fortaleza de Galata, al otro lado de la bahía de Varna. La mayoría de ellos no lo lograron. Fueron masacrados en las marismas que rodeaban el lago de Varna y el río Devnia, un terreno traicionero que se convirtió en una tumba de barro y sangre. Fue allí donde el cardenal Julián Cesarini, el instigador de la Cruzada Rota, encontró su fin, ahogado en el fango o abatido por un perseguidor otomano. Solo las tropas de Ban Talozzi, luchando con una disciplina heroica,
lograron retirarse y refugiarse detrás del seguro Wagenburg. Al ver el colapso del flanco derecho cristiano, Murad II ordenó a su propia ala derecha que avanzara, con la intención de dar el golpe de gracia y envolver al resto del ejército cruzado. La caballería de Zipakis de Rumelia cargó rápidamente, haciendo contacto con los húngaros y búlgaros de Miguel Szilágyi en el flanco izquierdo cristiano. Pero aquí la historia fue diferente. El flanco izquierdo cristiano, comandado por el cuñado de Hunyadi, se mantuvo firme. Detuvieron la carga otomana y la hicieron retroceder. Los sipáis se reagruparon y atacaron de nuevo, pero el flanco resistió, una roca inamovible en un mar de caos. En este punto, la batalla había llegado a un momento crítico, un punto de equilibrio precario donde cualquier decisión podía inclinar la balanza hacia un lado u otro. Juan Hunyadi, observando el campo de batalla con la mirada de un halcón, vio su oportunidad. El flanco izquierdo estaba aguantando, e incluso comenzando a hacer retroceder al enemigo. El centro otomano, aunque formidable, podría ser vulnerable si se le golpeaba con la suficiente fuerza y en el momento adecuado. Se acercó al rey Vladislao, su rostro serio y concentrado. Le aconsejó al joven rey que esperara, que mantuviera el centro estable mientras él, Hunyadi, tomaba 2 compañías de caballería para reforzar el exitoso flanco izquierdo y convertir su resistencia en una ofensiva total. El plan era simple y brillante: aplastar el ala derecha otomana por completo, y luego, con el ejército unido, girar y atacar el centro otomano desde 2 direcciones. Con este plan, la victoria era no solo posible, sino probable. Hunyadi partió, y su carga en el flanco izquierdo fue un éxito rotundo. Las líneas otomanas comenzaron a ceder bajo la presión combinada, y parecía que la marea de la batalla estaba a punto de cambiar a favor de los cruzados. Fue en ese preciso instante, el momento que exigía paciencia y disciplina, cuando el destino de la cristiandad se selló. El joven e inexperto rey Vladislao, observando el aparente éxito en el flanco y consumido por la impaciencia y un deseo ardiente de gloria personal, ignoró el consejo explícito de Hunyadi. Demasiado confiado en sus poderes, en su derecho divino, en su destino, decidió que no esperaría a que Hunyadi le preparara la victoria. La tomaría él mismo. Con un grito de guerra, espoleó a su caballo y, seguido por 500 de sus mejores caballeros polacos, su guardia personal, cargó directamente contra el corazón de la formación otomana, contra los jenízaros atrincherados, y la tienda del propio sultán Murad. Su objetivo era audaz hasta la temeridad: romper la infantería jenízara y capturar o matar a Murad, decapitando al ejército otomano de un solo golpe. La carga fue de una ferocidad increíble. El impacto de los pesados caballeros acorazados fue tremendo, y por un momento pareció que podrían lograr lo imposible. Rompieron la primera línea de defensa, luego la segunda, abriéndose paso a través de las filas de jenízaros con una furia desesperada. Estaban cerca, tan cerca de la tienda del sultán, de la victoria final. Pero no habían esperado a Hunyadi. Estaban solos, un pequeño islote de acero cristiano en un mar de guerreros otomanos. Murad, observando desde su túmulo, no entró en pánico. Había visto a reyes orgullosos cargar antes. Con una calma escalofriante, dio la orden. Los jenízaros, en lugar de romperse, se abrieron, dejando pasar a los caballeros polacos, y luego se cerraron detrás de ellos como una trampa de acero. El rey y su guardia se encontraron rodeados, abrumados por un número incalculable de enemigos. La lucha fue breve y brutal. El caballo de Vladislao, herido, tropezó y cayó. El rey de Polonia y Hungría, de 20 años, se encontró en el suelo, rodeado por los rostros impasibles de los guardias de élite del sultán. Fue derribado, asesinado en el tumulto y rápidamente decapitado.
Un jenízaro levantó la cabeza del joven rey en la de una lanza, un trofeo macabro que señaló el fin de la esperanza cristiana. La visión de la cabeza de su rey, exhibida como un estandarte de carnicero, rompió la moral de la caballería polaca restante. La lucha se desvaneció de ellos, reemplazada por el terror. Fueron derrotados, masacrados casi hasta el último hombre. Cuando Juan Hunyadi regresó de su exitosa carga en el flanco, la escena que lo recibió fue una pesadilla. Vio el estandarte real caído, la carnicería alrededor de la tienda del sultán, y a lo lejos, el horrible trofeo que anunciaba la muerte de su rey. El corazón se le heló, pero su temple de guerrero no se quebró. Con una desesperación nacida del honor y la lealtad, reunió a sus tropas restantes y lanzó un último y furioso asalto contra el centro otomano, en un intento desesperado por salvar la batalla y quizás recuperar el cuerpo de su rey caído. Luchó como un león, su experiencia y valentía brillando incluso en la más oscura de las derrotas, pero era inútil. La batalla estaba perdida. El ejército estaba roto. Todo lo que podía hacer ahora era salvar a los que quedaban. Con el corazón apesadumbrado, Hunyadi, el experimentado oficial que lo había previsto todo, organizó la retirada de los restos de su ejército, luchando en una amarga retaguardia para darles una oportunidad de escapar en la oscuridad que se cernía. La derrota en Varna fue más que una simple derrota militar. Fue una catástrofe. La mayor parte del ejército cruzado yacía muerto en el campo de batalla o en las marismas circundantes. Y lo que era peor, el joven rey que unía las coronas de Hungría, Polonia y Lituania, la gran esperanza de una defensa unificada contra los otomanos, había perecido por su propia arrogancia. La derrota no trajo estabilidad, sino que creó una crisis aún más profunda y una mayor desunión en el campo cristiano. Hungría se sumió de nuevo en la incertidumbre política, y la idea de una gran cruzada paneuropea quedó hecha añicos durante una generación. Para los otomanos la victoria fue un regalo del cielo. Con sus fronteras europeas aseguradas, pudieron continuar su expansión en Grecia y Anatolia sin oposición, fortaleciéndose aún más. La victoria en Varna eliminó el último obstáculo serio en su camino hacia el premio final, la joya del Bósforo, la ciudad que había sido el corazón de la cristiandad oriental durante 1000 años. Constantinopla. 9 años después, en 1453, el joven y sabio sultán de Varna, ahora conocido como Mehmed el Conquistador, derribaría sus legendarias murallas, poniendo fin a lo que quedaba del antiguo imperio romano. La caída de Constantinopla no fue solo importante desde el punto de vista económico o estratégico para los otomanos. Simbolizó el fin de una era. Fue el testamento final de la desunión, la traición y la miopía que habían plagado a los reinos cristianos durante siglos. Fue la consecuencia directa de los errores de líderes demasiado confiados en batallas clave, como Varna, que podrían haber tenido un resultado completamente diferente. La historia de esa fatídica jornada del 10 de noviembre de 1444 no es simplemente la crónica de una batalla. Es una lección intemporal sobre el liderazgo, un recordatorio sombrío de que en los momentos cruciales de la historia, la humildad puede ser un arma más poderosa que la espada, y la sabiduría de reconocer las propias limitaciones es la marca de un verdadero rey. Los otomanos, en los siglos XIV y XV, demostraron ser más inteligentes y más unidos, y esa cohesión, personificada en la increíble decisión de un niño de 12 años, sentó las bases para un imperio que dominaría la región durante los siglos venideros. La cabeza de Vladislao, conservada en un frasco de miel y enviada a las cortes musulmanas como prueba de la victoria, no era solo el final de un rey, sino el final de un sueño ahogado en el barro, y la sangre de Varna por la arrogancia de un joven que anhelaba ser un héroe, pero que solo logró convertirse en una advertencia.